Todos los jueves de 7 a 7 y media de la noche, ustedes y yo y mi equipo de trabajo tenemos una cita donde estaremos analizando lo que ocurre en los mercados financieros, lo que está pasando en el terreno de la política, la economía, en los mercados que están todavía nerviosos y obviamente sus participantes. Pues el día de hoy tenemos tema que cortar, que analizar, que discutir. Por eso quiero que ustedes tengan a la mano lápiz y papel, envíenme sus preguntas a través de esta red social en Ramos Economía para que tengamos una bonita interacción, saquemos resultado favorable al cierre de este programa, ya que estaré dando respuesta a muchas de las inquietudes que ustedes tienen. Y ya lo saben, al lado mío se encuentra José Arámbula, economista, graduado precisamente en una de las mejores universidades aquí en el sur de California. Muchísimas gracias, José. Gracias. Y tenemos de este lado al recién graduado también, Isaí Juárez, que por cierto el día de hoy quiero felicitarlo públicamente porque acaba de pasar uno de los exámenes más difíciles y complejos dentro de lo que es el terreno financiero. La serie 7, imagínense ustedes, ¿qué tal te fue este día? Bueno, no, nada fácil, pero vengo de una buena escuela y muy agradecido de estar aquí el día de hoy. Gracias, Isaí, felicidades de nuevo. Y ya lo saben que estamos aquí para analizar precisamente esos mercados financieros. Bueno, el tema central, vamos a hacer un análisis de la economía inclusiva, anótenlo, la economía inclusiva donde muchas personas se excluyen, muchas personas no participan de los diferentes mecanismos para ahorrar, para invertir, para la jubilación, desde los 401k, los 403b, los 457, los 408, los Roth IRAs, etcétera, etcétera. Se necesita un pequeño empujón. Estaremos analizando esta teoría del comportamiento del gran Richard Thaler, que hace 3 años recibía Premio Nobel de Economía precisamente con la teoría de este pequeño empujón. Y arranquemos con los mercados financieros con el economista José Arámbula. ¿Qué ha ocurrido el día de hoy? Pues el día de hoy tuvimos un escenario mixto. Tuvimos el Dow Jones en 0.15% negativo. El Standard & Poor's 500, los 500 compañías más grandes de Estados Unidos, cierran con 0.06%. Y ya el Nasdaq, las tecnológicas, cierran con 0.33%. Un escenario mixto, ya teníamos rachas positivas, pero este resurgimiento de nuevos contagios trae otro escenario. Igual el reporte de desempleo que se dio el día de hoy, pues movió las bolsas. 1.500.000 personas son las que acudieron a lo que es el subsidio por desempleo, pero correcto. Por otro lado, pues también las ventas suben. Es una de las noticias buenas que tuvimos y la estuve discutiendo, de hecho, a nivel nacional en uno de los canales de televisión, el cual, pues, en ese análisis me encuentro que este 17.8% promedio de incremento de las ventas, pues es algo que se esperaba, ¿no? No lo podemos comparar con el año pasado, claro, la comparación es con el mes de abril. ¿Cuál es tu consensus al respecto de este incremento vertiginoso de las ventas después de este confinamiento? Bueno, es una buena noticia, Manuel, aunque sabemos que no estamos al nivel de consumo de hace un año, pero ya empieza el proceso de recuperación de consumo, la gente empieza a salir de casas, aunque obvio hay temor se dice que no una segunda ola, sino que todavía estamos en la primera ola. Sin embargo, la vida tiene que continuar, tenemos que trabajar, tenemos que producir y esas noticias las tomamos como muy favorables. Ahora, cuando estamos hablando de que realmente no ha acabado la primera ola, hay un resurgimiento que ya lo estábamos analizando, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países también hay un impacto tremendo, pero ya sabemos que los gobiernos no están dispuestos a cerrar los negocios. Es preferible que haya gente que esté infectada, gente que fallezcan y por otro lado, bueno, pues sabemos que esta guerra que estamos luchando es también una guerra contra el bien y el mal, pero también tenemos que sobrevivir, tenemos que hacer algo, por eso creo que sí es importante que veamos este punto de vista económico. Adelante. Bueno, es un escenario pues difícil, ¿no? Igual el presidente de la Reserva Federal nos da unas proyecciones esta semana donde nos dicen que el año va a terminar con un 5.5% negativo. El Producto Interno Bruto. Sí. Y nos habla sobre la tasa de interés en 9.5% de desempleo. Y al siguiente año, o sea, para el 2021, estaríamos viendo un repunte, un rebote de 5%
de la economía, el Producto Interno Bruto, y ya hablando sobre el desempleo, estaríamos viendo un 6.5% de tasa de desempleo. Entonces tenemos buenas noticias, es lo que yo estoy viendo, ¿no? Buenas noticias. Y En una ese que aspecto. puedo agregar a este consenso, a este análisis que estamos haciendo, es el hecho de que la recesión como tal va a ser muy corta. ¿Por qué? Porque se inyectaron trillones de dólares a la economía, que ya lo hemos analizado en programas anteriores, pero por otro lado también vemos que la recesión sí está causando estragos, hay millones de personas que no tienen una fuente laboral, hay muchas personas que inclusive no tienen el incentivo para regresar a trabajar porque están recibiendo mayores ingresos que los que pueden generar a través de sus fuentes laborales. Háblame de este impacto, de esta psicosis, de este comportamiento de las personas que no quieren regresar a trabajar y lo que está pensando hacer la administración del presidente Trump. Bueno, Manuel, de hecho, el presidente ha hecho propuestas de que el segundo paquete de rescate tenga un incentivo para las personas que regresen a trabajar. O sea, ya no sea un tanto un aporte semanal de $600 por quedarse en casa, sino incentivar a los que están trabajando por estar tomando el riesgo de exponerse en esta crisis. Claro. El senador de Ohio, Portman, daba la iniciativa de que como incentivo, como empujón, que se le diera $450, ya no los $600, si se comienza a trabajar. O sea, para que la gente no se quede en casa por el hecho de que generan más ingresos estando en casa. Claro, y esto que acaba de mencionarse, ¿no? O sea, darle un empujón, un incentivo, es parte de esta teoría del comportamiento del gran profesor de la Escuela de Chicago, Richard Thaler. Y lo mismo ocurre en otros aspectos, ¿no? Yo quiero hablar esta noche con ustedes sobre cómo proteger el patrimonio familiar, cómo sacarle provecho a los planes de pensión, va a ser nuestro punto de enlace con ustedes y sus preguntas y nosotros para darles respuesta, pero también va a ser fundamental que nosotros estemos aquí dándoles a ustedes un consenso de lo que ocurre dentro de la economía. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y voy a regresar más con ustedes y con mis invitados de lujo de esta noche y el recién graduado Isaí Juárez, al cual ya sabemos le merecemos mucho respeto. Claro. Y felicidades. Felicidades. Gracias, maestro. Bueno, creo que es importante. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado. Bueno, regresamos a su programa. Acuérdense que estamos haciendo un análisis económico, pero también vamos a meternos en el mundo de la planificación del patrimonio familiar, ya que el jueves pasado hubieron muchas preguntas relacionadas a la parte testamentaria, los fideicomisos, los poderes legales, y ahora quiero que analicemos la forma de cómo se deben redactar los títulos de propiedad. Hay muchos padres de familia que ponen a sus hijos en los títulos de propiedad pensando que es lo suficiente, es lo mejor, pero no es así. Necesitamos comprender que existen leyes que van a castigarnos en el presente, no, en el futuro sí, con relación a los impuestos. Así es que hay análisis que vamos a tomar en cuenta para que ustedes también los tomen como parte de la planificación del patrimonio familiar. Pero antes de arrancar con esas preguntas, con esos análisis, me gustaría que analicemos la parte de la inclusión, ¿no? Y tenemos ahora la noticia de los Dreamers. Háblame al respecto y démosle esa entrada y ese preámbulo que es importante. Sí, Manuel, la Corte Superior de Estados Unidos el día de hoy rechaza la reforma que había pasado el presidente Trump y se mantiene los derechos de los estudiantes o recipientes de DACA. Quiere decir que se mantiene el programa de Obama en acción, por lo cual es excelente noticia, ¿no? Ahora, esta noticia nos lleva al punto de lo que es la inclusión de cerca de 1 millón de jóvenes de la edad de ustedes, porque son millennials, ¿verdad? Y que estos son ya incluidos dentro del sistema y que ya estaban incluidos, pero que también esta inclusión los lleva a ser partícipes de la democracia financiera. De esto, claro, háblame, por favor. Claro, bueno, el 80% de los beneficiarios de DACA tienen estudios universitarios. Así es.
hablando del Producto Interno Bruto, cooperan, ayudan a 400 millones de dólares. $1,000 millones de dólares. Wow. Es bastante, Así bastante. Ahora, De la que- educación forma parte de esta inclusión financiera, ¿no? Esta Correcto. inclusión económica. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros dentro de ese empujón, ese pequeño empujón desde la perspectiva de Thaler. Richard Thaler, que se le está dando a los jóvenes a través del Estado? Porque el Estado es el que está dando esta Así es, función, ¿no? así Sí, es. mencionas a Thaler, me gustaría hablar sobre un concepto, ¿no? El paternalismo libertario, que igual si vemos la palabra paternalismo libertario, no tiene sentido cuando paternalismo nos habla de dependencia de un padre Correcto. y libertario. Pero bueno, lo que trata de decir esta teoría es de que el gobierno incentive al ciudadano común que a veces no tiene el conocimiento, ya sea financiero o cómo cuidar su salud o su felicidad, de una manera de que lo haga inconscientemente, Y que indirectamente. sienta, y que sienta que lo está haciendo por su propia cuenta. Correcto, Bueno, correcto. esa es precisamente la teoría, estimados, que vamos a aplicarla en los diferentes mecanismos. Por ejemplo, el 401k. Clásico plan de pensión es un código del IRS que permite a los empleadores establecer un plan de pensión en pro de sus trabajadores, o sea, el capital humano, los recursos humanos, y darle la oportunidad a través de un código fiscal que obviamente lo autoriza el Congreso y es aprobado, es parte de la democracia financiera, y donde se nos da un vehículo para que nosotros nos disciplinemos de forma voluntaria para que podamos invertir en los mercados. Háblame de los planes de pensión. Sí, Manuel, bueno, el concepto de ahorrar, empecemos desde ahí, ¿no? El concepto de ahorrar para el retiro empieza desde la disciplina de nuestro consumo. El decir, me voy a pagar sí mismo para que en un futuro, cuando llegue la edad de retiro, tenga un capital ahorrado. Entonces, lo que empezamos a hacer es reducir de nuestros ingresos una contribución a base de nuestro presupuesto, obvio, Sí. un porcentaje de ese ingreso, y dependiendo del tipo de plan, su empleador puede poner una parte de lo que está contribuyendo, no necesariamente, pero existe esa opción, y se va invirtiendo diferido de impuesto y reducido hasta que el momento que saquemos ese capital. Ahora, los vehículos de inversión. ¿Cuáles son los vehículos que ofrece el 401k? Porque muchas personas creen que voy a invertir en mi 401k. El 401k es el código de la IRS, como lo estamos mencionando, que permite el establecimiento del plan de pensión. Pero por otro lado, el 401k te permite una serie o una gama de instrumentos de inversión, entre ellos fondos mutuos, acciones, bonos, etcétera, etcétera. Háblame de esto, por favor. Sí, bueno, lo que tenemos que hacer es decidir qué tipo de riesgo que queremos tomar con nuestro fondo de inversión. Cuando uno invierte, por ejemplo, a través de los fondos mutuos, es un portafolio diversificado en diferentes sectores de la economía, entre acciones y bonos, donde se va a invertir a largo plazo, y esos bonos van a generar los dividendos que hemos mencionado en el programa, y las acciones obviamente también generan ingresos en forma de dividendos y el crecimiento del precio de esas acciones. Sobre el empujoncito, ¿no? Que estábamos hablando, ese incentivo que hace el gobierno para que el ciudadano invierta. Uno del empujón sería que podríamos diferir. No quiere decir que no vamos a pagar los impuestos. Diferimos, aplazamos los impuestos con estos mecanismos de inversión. O sea, vas a pagarlos ya que retires dinero. Correcto. No durante el proceso de Las la ganancias. acumulación, sino cuando llegas a la jubilación, haces una transferencia, haces un rollover Así hacia es. un 408, que es un IRA tradicional, y a través de este rollover, de este IRA tradicional, entonces usted comienza a recibir sistemáticamente ingresos semanal, trimestral, semanal, una vez al año, pero también tenemos algunas distribuciones que son mandatorias por parte del gobierno. Así es, y bueno, y la gran ventaja es que todas esas contribuciones que usualmente hubiéramos pagado de impuestos crecieron, o sea, generaron intereses En sobre vez de que lo intereses. esté haciendo, generando el capital del gobierno, generarlo nosotros, ¿no? Así es, pagarse Bueno, a sí mismo. creo que es importante, estimados, que ustedes envíen sus preguntas. Ya José está revisándoles, dando lectura a esas preguntas, pero vamos a esta pequeña pausa. Regreso con más aquí en su programa. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera, es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954, y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado.
Bueno, regresamos con ustedes y estamos analizando el contexto de la economía inclusiva y cómo los factores, los valores de la igualdad, de la democracia, de la participación en la inclusión es fundamental para el desarrollo de la economía de un país, obviamente de los individuos que conformamos una nación. Así es que estamos hablando de ese pequeño empujoncito, estamos hablando de los 401k, los seguros de vida, usted paga mensualmente, hay diferentes mecanismos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que recomendarías para que nuestros amigos puedan ya irse ubicando y decir, bueno, quiero participar y si no tengo un plan de pensión puedo establecer uno solo, sí, etcétera, etcétera? Primera instancia es, si el empleador lo ofrece, tomar ventaja de esos planes que ya existen, ¿verdad? Porque tenemos en ciertas ocasiones oportunidad que su empleador ponga una parte de lo que usted está contribuyendo también, ¿verdad? Pero si no existe esta opción, tenemos la opción de abrir una cuenta individual a través de un plan de retiro que se llama IRA, cuenta de retiro individual, donde podemos contribuir, dependiendo de la edad, entre 5 a 7 mil dólares anuales para nuestro retiro. Bueno, creo que aquí el empujoncito es por todos lados, ¿no? Pero tú hablaste del paternalismo libertario, pero también donde, bueno, yo cuando llegue a la edad de los 66 años, 65 para unos, 67 para mí, para usted va a ser hasta los 75, no sé qué, para los 70 años de edad, muchas personas, millones de personas dependen de la seguridad social. Y yo creo que no es por allí. Bueno, atendamos a nuestros amigos con sus preguntas. Vamos primero con algunas preguntas, unos saludos. Romal Almazán, José Díaz, Caimán Tallón, Silvia Vargas, Pepe Miramontes, Lidia Calderón y José Díaz. Vámonos con una pregunta. Pregunta, si tienes un Living Trust, pero usaste Medical, ¿el gobierno cuando vendes una propiedad se cobra aunque sea revocable? ¿Quién nos hace la pregunta? Nos las hace Pepe Miramontes. Pepe, no, el gobierno no cobra, el sistema de salud no cobra durante la vida de la persona, a menos de que la persona haya firmado que se va a quedar en un centro de convalecencia permanentemente y entonces al firmar él está de acuerdo en que al quedarse allí, al momento de vender una propiedad ya hay un lien y entonces el Estado puede cobrar. Es la única forma que te puedo decir y que se conoce que el Estado puede hacerlo durante la vida de una persona. Si haces un fideicomiso revocable hasta el día de hoy, todavía hay una protección. Todos los bienes que no pasan a través del sistema de probación de bienes, probate, esos bienes no están sujetos a recuperación en favor del Estado de California. Si tienes contratos de seguros, contratos bancarios, contratos de inversión, contratos de anualidades, todos los contratos requieren de un beneficiario, por lo tanto, al fallecer, todo pasa a ese beneficiario, por lo tanto, no hay una recuperación en favor del Estado. Francisco Casillas nos habla sobre su suegra, ¿no? Que tiene una casa de $60,000 y quiere saber qué ventaja hay si usar un reverse mortgage. Muy buena ventaja utilizar los reverse mortgage, Francisco, porque las personas a cierta edad, 62 en adelante, ya cuando están en la jubilación, estamos hablando que no tienen un 401k, que no ahorraron para su jubilación, que no financiaron, en pocas palabras, su jubilación, un reverse mortgage es excelente mecanismo financiero para que lo puedan utilizar siempre y cuando la propiedad tenga plusvalía, es decir, cuánto vale la propiedad y además no le van a prestar el 100%, sino hay un porcentaje de esa equidad que se puede obtener como reverse mortgage por adelantado y si hay una deuda y la deuda se puede pagar con esa equidad, con ese cash que se puede obtener, pues obviamente es un excelente mecanismo, sobre todo en tiempos de pandemia, de que se puede utilizar para los seniors, 62 años de edad en adelante. Gabriel Lemus. Manuel, ¿qué opinas de retirar parte del 401k, del 401k, ahora que no hay penalidad? ¿Será buena idea o sería mejor dejarlo como está? ¿Quieres dar respuesta? Sí, bueno, depende de la necesidad de la persona. Si hay necesidad de cubrir gastos básicos, por eso se removió esa provisión, ¿no? Para que la gente temporalmente pueda cumplir o suplementar esas necesidades. Pero en realidad un 401k está asignado para el largo plazo, ¿no? La idea central viene siendo que ese dinero se debe de trabajar, se debe invertir para generar crecimiento a largo plazo. Entonces, si no hay necesidad, hay que dejarlo que crezca. Ahora, esto de que se ha dado recientemente, señor Lemus, en realidad es para aquellas personas que han sido afectadas por el COVID-19. Tiene que probarse
de que usted fue afectado y usted tiene el acceso hasta $100,000, son 36 meses para regresar ese dinero, se tiene que hacer una declaración, hay que pagar impuestos sobre esa cantidad. Una vez que usted lo regrese dentro de los 36 meses, entonces usted recibirá como reembolso los impuestos que usted haya pagado. Adelante. Patricia Charles. Es una buena estrategia obtener un préstamo de 4%, invertirlo con ustedes, un 10%, un 14% de retorno. Parece obvio. Sin embargo, quisiera la respuesta del experto. Bueno, adelante. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que existen muchos riesgos, ¿verdad? Al invertir en un fondo de inversión no necesariamente garantiza ganancias. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tomamos ¿Qué tipo de ganancias? Bueno, depende de la estrategia de inversión, ¿verdad? Pero Ajá. si estamos hablando un fondo de manejamiento, podemos generar de un 9 a un 12% en dividendos, aunque igual depende de la estrategia de inversión. Bueno, aquí estamos hablando, Patricia, de que si compras un fondo que te distribuya dividendos 2 veces más o 100% de lo que vas a pagar en tasa de interés, vale la pena hacerlo, pero sí hay que considerar lo que conocemos nosotros como el riesgo y obviamente beneficio. ¿Cuál es mi riesgo? ¿Cuál es mi potencial de ganancia? Es lo único que debemos de tomar en consideración. Sí es una buena idea, aunque yo no promuevo que las personas saquen dinero de las propiedades para que lo inviertan en los mercados financieros, pero si lo hacen con prudencia, definitivamente es una buena posibilidad, una buena oportunidad de sacarle provecho a este empujoncito, pero también a la democracia financiera. Feli Michaca, está larga. El mero de las finanzas, dice. Gracias, primero. Feli. Pregunta, tengo 2 propiedades en áreas no tan buenas. ¿Conviene vender una y rentar la otra o vender las 2 para comprar en mucho mejor área? La verdad ya nos cansamos de nuestra área. Muchísima actividad. Gracias y bendiciones. Feli, yo creo que sería importante mejor que vendas si encuentras un comprador y ahorita hay muy poca oferta, puedes vender a buen precio y si no quieres pagar impuestos te recomiendo que establezcas un fideicomiso para diferir el impuesto y no pagues ese impuesto de ganancia capital, que también es otro de los análisis que tenemos que hacer, ¿no? Hay muchas personas que no han comprendido que la reforma tributaria que está establecida a partir del año 2018, el presidente Donald Trump, beneficia a aquellas personas que tienen ingresos como pareja, $77,000 en promedio, y si usted tiene ese ingreso, es posible que tengas que pagar 0 impuesto de ganancia de capital, pero sería un tema que me gustaría tocarlo exclusivamente el próximo jueves o alguno de estos jueves para que obviamente le saquemos provecho a esta reforma tributaria y a esta democracia financiera y de nuevo a este empujoncito que se nos está dando. De nudge en inglés, ¿no? The nudge. Tony Hernández, mi nombre es Antonio, tengo 40 años, quiero abrir una cuenta AIRA o tradicional o Roth AIRA. ¿Dónde me conviene abrir la cuenta? ¿En el banco o en una compañía? Le conviene hacerlo con una compañía de inversiones. Si usted lo hace en el banco, el instrumento financiero, y ahí trabajó varios años en JP Morgan, de hecho, obviamente los instrumentos son de renta fija, certificado de depósitos, la tasa de interés está en menos del 1%, la inflación es superior a eso, pues la recomendación es que vengan contigo, ¿no? Así es, hay que poner ese dinero a trabajar y que no esté sentado en el banco generando prácticamente nada. Bueno, lo que le decíamos a Patricia Charles, ¿no? Si usted tiene un instrumento financiero, una estructura de inversión que le genere un 6, 7, 8, 9, 10, 11% en puro cash flow o dividendos, que es la estrategia, el modelo de inversión que manejamos en nuestra oficina, pues obviamente que le conviene más que generar el 0%. Creo que en ese sentido no hay que quebrarse la cabeza. Rodri Carabajal, ¿los intereses inmobiliarios seguirán bajando? No, no creo que sigan bajando. Tiene que ver con la oferta y la demanda. Más bien, la Reserva Federal ya determinó que no van a subir los intereses de la Reserva Federal, los Federal Funds, ¿ok? Hasta el año 2021 y es posible que se prolonguen hasta el año 2022. Sin embargo, tiene que ver con oferta y demanda ya para el consumidor. Acuérdese, los fondos federales para los bancos comerciales y de los bancos comerciales hacia el consumidor. Por lo tanto, si tenemos mucha demanda, es posible que esa demanda provoque que los precios obviamente puedan subir. O sea, tiene que ver con oferta y demanda. Nos preguntan sobre inversión, ¿qué sectores serían buenos para invertir? Es Pepe Miramontes. Rodríguez. No, ya hablamos sobre Pepe Miramontes. Rodríguez, este es Rodríguez.
con el tocayo de Pepe Miramontes. ¿Qué opinas tú? Mucho va a depender de nuevo en el objetivo del inversionista, pero si queremos sectores. Sí, si queremos ser más defensivos en este ciclo de contracciones, crecimiento que estamos viviendo, hay que tomar ventaja de los sectores defensivos, ¿verdad? Sí, creo que en este punto, mi queridísimo Pepe, yo como manejador de capital estoy rotando entre el sector defensivo, el sector cíclico, y sí, tomamos ventaja del sector defensivo. Si ustedes quieren conocer más acerca de cómo manejamos capital, cómo invertimos, en qué países, es necesario que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Teléfonos en pantalla, muy importante que ustedes conozcan el manejamiento de capital y cómo es que estamos obteniendo estas tasas de rentabilidad, que obviamente son tasas de rentabilidad que las personas pueden aprovecharlo como un ingreso sistemático. JC Martínez. Manuel Ramos, tú fuiste la primera persona calificada que dijo acerca de una caída en los mercados y tu análisis fue muy acertado. Mi pregunta es, ¿cuál es la visión del mercado de valores para lo que resta del año de 2020? Yo uso el análisis técnico. Para mí, mis inversiones y mi opinión es que el mercado va a tener una corrección fuerte, pero ¿qué mencionas sobre eso? Bueno, técnicamente yo también lo uso como parte de mi sistema para invertir y hacer decisiones tácticas, dinámicas en ciertos sectores, en ciertos países, en ciertos rubros. También uso la parte dinámica o activa, ¿no? Como parte del portafolio de inversión. Pero creo que en lo fundamental, el mercado está demasiado vacunado. Vamos a tener contracciones, correcciones, rallies dentro de un bear market que fue el más corto en la historia, dicho sea de paso. Y entonces estas contracciones de las que tú estás visualizando técnicamente, yo también las veo. Hay algunos colegas, algunos economistas pero muy reconocidos, que he tenido la oportunidad también de participar con ellos, que ellos ven hasta un 50% de contracción. La verdad, a mí se me hace exagerado lo que ellos hablan. Sin embargo, debo de darte a conocer que esta manipulación de la economía a través de la emisión monetaria, pues obviamente trae consecuencias graves como la que vivimos recientemente. Así es que yo veo correcciones, contracciones de precios, yo no veo obviamente la depresión económica, y si esto llegara a ocurrir, quiero decirte, ya por adelantado te lo voy a decir, es que el Banco Central de los Estados Unidos va a tener que convertirse en accionistas, va a tener que comprar acciones como lo hace el gobierno de China, el gobierno de Japón y otros bancos centrales que también son accionistas dentro del mercado financiero. Y si ahora tienes un socio como el Banco Central comprando acciones en el mercado financiero, creo que no hay duda que le van a meter más dinero y más dinero, y eso pues obviamente va a estabilizar las contracciones fuertes en el corto plazo. En el largo plazo hay otras consecuencias que me reservo el derecho a discutirlas en otros programas. Juan López, señor Ramos, mi pregunta es, ¿tiempo de comprar casa o hay que esperar más tiempo? Hay que esperar más tiempo, mi queridísimo Juan López, no hay que desesperarnos. Acuérdese que tiene que ver con la ley de la oferta y la demanda, aunque las ventas de propiedades que se dio a conocer esta semana fueron menos de las que se esperaban. La realidad es que la oferta se ha retirado del mercado, y al retirarse la oferta, la demanda es tan alta que las personas están apostando y comprando bienes en valores que obviamente son irrisibles. La teoría aquella de que hay que comprar porque los intereses son bajos y los precios son altos, y además no va a haber oportunidad de que usted ya no compre a intereses bajos. Muchas personas son presas de eso, como lo fueron en el año 2006 hasta el año 2012. Así es que hay que tener mucho cuidado. Última pregunta. Antonio Tapia, ¿un extranjero puede invertir en Estados Unidos? Sí, sí lo puede hacer, definitivamente, mi queridísimo Antonio Tapia. Así es que las oportunidades son para todas aquellas personas que tienen la oportunidad, la capacidad de incluirse a la economía estadounidense, ya sea a través de los mercados financieros o de forma directa en el sector inmobiliario. Recomendaciones, señor, para cerrar. Bueno, quiero tomar un segundo para felicitar a mis colegas, los Dreamers. Fui a la universidad con muchos de ellos y esta es una gran victoria el día de hoy. Adelante y que sigamos abordando la economía de Estados Unidos. Recomendaciones. Claro, y lo mismo, también yo estudié con varios beneficiarios de DACA y felicidades sobre inversiones que pues todavía el mercado está contraído, entonces sacarle ventaja a esa contracción. Bueno, mi recomendación es sacarle provecho a la economía, ser partícipes, no hay que excluirnos, y la forma de hacerlo es a través de la educación, y para eso está el programa de Cara a Cara con las Finanzas todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de KTNQ 1020 AM, Univisión Radio, y finalmente no se pierdan estos programas, compartan esta información con sus redes de amigos, y ya lo saben, Manuel Ramos, todo en finanzas, aquí en Ramos Economía.
Hasta la próxima. Buenas tardes. En estos tiempos de crisis económica y confusión financiera es muy importante que usted sepa cómo manejar su dinero y asegurar el futuro. Hablé con el experto en economía y finanzas, Manuel Ramos, asesor financiero en los más importantes canales de televisión. Para una consulta gratis, llame hoy mismo al 1-800-606-9954, 1-800-606-9954 y recuerde que el experto Manuel Ramos siempre está a su lado.